Fernando Savater, bienvenido de nuevo. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues se ha hablado mucho de ti en las últimas semanas. Demasiado. Y mucho de una parte de este libro que es mucho más que una crítica al país, el periódico en el que has escrito durante tanto tiempo. Y lo primero que te quiero preguntar es por la dedicatoria. Está dedicado a ellas. Sí, porque, bueno, yo empecé a escribirlo precisamente por la sorpresa, digamos, de que yo, que pensé con toda claridad que mi vida se había acabado cuando murió Sara, pensé que quizá, digamos, lo pensé para aliviarme, ¿no?, de esa pérdida, decir, bueno, yo tampoco voy a estar mucho aquí para lamentarlo, o sea, que yo... Pero claro, luego pasó el tiempo, seguía penando, pero seguía, o sea, no, me di cuenta de que no se muere uno de pena, pero se puede vivir de pena, y yo seguía ahí. Y después, pues, entre unas cosas y otras, descubrí que podía enamorarme otra vez y que podía buscar, bueno, una compañía femenina, porque yo no he sido feminista, pero he sido mujeriego. Entonces, para mí todo fue una sorpresa, porque no he dejado nunca de estar triste, no he dejado nunca digamos, de considerarme en cierta medida exilado de la vida, pero por otra parte, pues he visto que la vida puede continuar, no sustituyendo a una persona por otra, pero acompañando la ausencia de una persona con la compañía de otra, ¿no? Y entonces eso me llevó a que hablara ya de dos mujeres, Sara y Karen. Y luego, a lo largo del relato, de historia, volvieron a aparecer otras mujeres, porque en mi vida ahí han estado. Entonces, cuando pensé, ¿a quién se la dedico? ¿A una, a otra? Digo, bueno, a todas. Que es la manera de quedar bien con todo o mal. Exactamente, que todas dicen, bueno, ellas, pero ¿quién son? Pero ese es uno de los, digamos, de los hallazgos del libro, el que en un momento donde la tristeza no ha terminado, sigue habiendo placeres que uno puede disfrutar. Claro, es que, bueno, el placer es, eso lo dijo mejor que yo Oscar Wilde, el placer es trágico, ¿no? Es decir, o sea, el placer se compadece con la tragedia, ¿no? Mientras que la felicidad, no puede haber felicidad cuando hay ausencia, cuando hay tragedia, pero sí puede haber placer. O sea, el placer es digamos, un regalo más ciego que la felicidad, que en cambio exige clarividencia, y eso no siempre lo tienes. Tu libro destila un aroma de despedida. Tú estás despidiéndote de muchas cosas, insistes mucho en la vejez, insistes mucho en la piel que se arruga, en los huesos que se atrofian. Y hay un relato muy crudo, pero muy sincero del hacerse mayor. ¿Esto es algo que también que te salió así escrito o tenías pensado? No, yo no tenía pensado envejecer como pasa a mí, como te pasa a ti. No, eso te coge, ¿no? Entonces, pero digo para escribirlo, es decir, ¿sabías que este libro iba a ser sobre eso? Es que a mí me parece que yo he procurado, como he escrito mucho en mi vida sobre la alegría y tal, incluso quizá un poco demasiado. Entonces, me parece que la única forma de ser un poco honrado con mis lectores es ahora contarles las otras cosas que hay. O sea, no vayan a creer que esto es siempre el jardín de la infancia. Bueno, no, también viene lo otro, y también es verdad la humillación de la vejez. O sea, la vejez es, digamos, una humillación, es el castigo por haberse divertido tanto en la vida, ¿no? Es decir, pues espérate que ahora vas a ver lo que es bueno, ¿no? Entonces yo, bueno, supongo que tendría que alegrarme, porque la verdad es que tengo una vejez más o menos decrépita como todas, pero desde luego, comparado con cosas que veo a mi alrededor, estoy hecho un chaval. Entonces, esa humillación, sin embargo, o sea, de alguna manera te coarta todo. O sea, sigues vivo, sigues deseando, es como si
participaras todavía en la carrera de sacos, pero ya ataba un árbol. O sea, Bueno, dices, yo que siempre he sido tan joven, ¿no? ¿Cómo me ha pasado esto yo que siempre he claro, sido tan joven? eso también el tío Oscar lo vio muy bien, ¿no? Es decir, la tragedia de la vejez Es haber sido que uno joven, se siente claro. joven, claro. O sea, no, si tú te sintieras viejo y no pasaba nada. No, es que yo por las mañanas voy, me veo en el espejo y digo, pero ¿este tío quién es? O sea, Pero está bien, una cosa que has dicho que de ser honesto con tus lectores, de, bueno, la vida me castiga por habérmelo pasado tan bien, pero creo que la lección es, la vida va a castigarte aunque no te lo hayas pasado tan bien, así que mejor pásatelo bien. Claro, eso es el asunto. Eso es lo que pienso. Digo, bueno, a mí siempre me gusta mucho, había una anécdota que cuentan de un músico de jazz afroamericano, en fin, muy famoso, cuyo nombre en ese momento no recuerdo, que había sido drogadicto, putero, en fin, todo lo que se puede hacer de bueno en la vida. Y entonces, cuando cumplió 80 años, reunió allí en el club de Manhattan a sus amigos y les dijo, chicos, si llego a saber que voy a vivir tanto, me hubiera cuidado un poco más. Bueno, pues, eso a veces también se me ocurre a mí, ¿no? O sea, digo, hombre, si llego a saber... Porque claro, yo como tantos pensaba, pues eso, cuando tenía 25 años pensaba, bueno, yo de los 40 no voy a pasar, y luego cuando tuve 40 digo, bueno, ya con los 50 me conformaré. Y claro, ahora... Pues digo, oye, si lo llego a saber me hubiera cuidado un poco, pero tampoco es verdad, no me hubiera cuidado más. No, porque si cuidarse es aburrirse, tampoco merece tanto la pena, ¿no? Exactamente, no, y además tampoco creo que sea sano, o sea, tampoco creo que sea sano. Cuidarse demasiado puede ser insano. Y en el libro cuentas bueno, pues lo mencionabas antes, ¿no? El descubrimiento o el redescubrimiento del amor. Pero que es un amor distinto al que narras en la peor parte, del amor Sí. que sientes por Sara, que es ese amor absoluto y que te tiene secuestrado, un secuestro muy feliz, ¿no? Muy intoxicado, en el mejor sentido. ¿Y a ti te sorprende por el hecho de poder volver a enamorarte o por encontrar un amor alternativo y un amor de otro destilaje? Las dos cosas, probablemente. O sea, pero yo ya sé que un amor como el de Sara no voy a volver a tener porque es que no creo que quepa. O sea, es decir, no creo que el corazón da para dos de esos, ¿no? Y entonces ya tienes uno y luego uno pierde el sujeto de su amor, pero no dejas de amar. O sea, yo he perdido desgraciadamente a mi amor, pero sigo amando a esa persona, ¿no? Entonces, lo otro es decir, bueno, pero también, no para sustituirlo, sino para acompañar a esa ausencia, puede haber una alternativa, puedes tener otra vez el descubrimiento de un afecto que va más allá del roce de pieles, sino que es algo más. Y eso es lo que he encontrado. Entonces, bueno, creo que es una buena noticia, ¿no? Sí, absolutamente. No se lo hubiera creído el Fernando que escribía la peor parte, seguramente, ¿no? No. Yo nunca creí... Vamos, ya te digo que es que tampoco creí siquiera que yo iba a sobrevivir mucho más a eso. O sea, yo pensé que, bueno, tampoco con una desesperación dramática, sino decir, bueno, pues las cosas tienen su camino, su fin. He conocido algo que muchas, o que me diría yo que la mayoría de las personas no conocen, y merece la pena, o sea, bueno, agradecerlo, no lamentar y ponerme dramático, sino he conocido algo que es lo que da destino a la vida, lo que hace que en vez de vivir para algo, vivamos para alguien. Eso es lo más importante. Pero además he tenido una especie de propina, de modo que, bueno, no sé, hay alguien que sigue regalándome cosas. Has hablado del roce de pieles. En el libro también hay algunos pasajes dedicados precisamente al placer carnal, ¿no? Sí, claro, y relacionado con la edad, que es un tema que, en fin, sigue siendo ciertamente tabú, ¿no? En muchos sitios, o por lo menos evitable. Y quería preguntarte por eso. ¿Has sido pudoroso a la hora de contar eso? No, yo en eso no... quiero decir, o habla uno de sí mismo a calzón quitado, como dicen los argentinos, o te callas y, en fin, o describes a una especie de ideal filosófico. Yo, como nunca me he tenido por ningún tipo de ideal y por supuesto, no he tenido ningún pudor, ninguna tal. En fin,
lo cuento como es. O sea, a mí lamento haber envejecido, entre otras cosas, porque ya no puedo permitirme los placeres que me he permitido en la vida en otros momentos. Entonces, pero vamos, claramente, no voy a decir que lamento haber perdido la sabiduría de Aristóteles. No, eso me da igual. Hay otras cosas que lamento haber perdido mucho más. Ahora, por otra parte, también es verdad que uno sigue amando y que, claro, te das cuenta de que hay que modular esa relación carnal, ese buscar al otro carnalmente, hay que modularlo. No es lo mismo a los 20 años que a mi edad. Entonces, bueno, evidentemente sé que es mejor lo de los 20 años. No voy a decir que lo mío, como soy más... No, es mejor lo de los 20 años, pero lo otro también tiene, digamos, un regusto un poco a... Bueno, aquí vamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Que eso también tiene su encanto. Hace poco se estrenó un documental sobre Basta Ya. Sí. Quería preguntarte si sigues rememorando mucho aquellos días. Hombre, claro, porque Basta Ya, bueno, ahora se cumplen 25 años, ya sabes. Entonces, claro, esos 25 años, hombre, han sido de los más importantes de mi vida, entre otras cosas porque Sara ha estado centrado, yo digamos, todas mis intervenciones y toda mi lucha en lo que se pueda decir allí en el País Vasco y tal fue gracias a que tenía a Sara a mi lado y ella me apoyaba y me impulsaba, ¿no? Hombre, yo creo que aquello fue algo de verdad vivido, no de esas cosas que vives por caso de hablar de ellas, sino de una cosa que nosotros vivimos de verdad, que hicimos. Yo ahí conocí gente extraordinaria, valiente, en fin, gente de la que merece la pena. Y claro, 25 años después la única cosa que te queda es esto de decir, hombre, ahora van a redefinir el terrorismo. O sea, ahora nos vamos a enterar de que la Kale Borroka, de que los atentados contra Lagun, de que tal, todo eso no era terrorismo. Esto era una cosa nada más que, en fin, que exagerábamos un poco. O sea, salvo el tiro en la nuca, nada de terrorismo. Claro. Los que hemos vivido aquello, y sabemos naturalmente lo que es el terrorismo, mejor que los que hoy están hablando de eso, bueno, te sientes un poco frustrado. O sea, frustrado como decir, bueno, pero entonces, ¿de qué hemos estado hablando? O sea, ¿de qué hemos contado? ¿Qué han visto ustedes que estaba pasando allí para que ahora tengan esas ideas, ¿no? ¿Comprendes quizá la desesperación, salvando todas las distancias que quieras, pues de gente como Primo Levi, etcétera, que hay un momento que dice, bueno, mire, o sea, no se lo voy a contar más. O sea, prefiero quitarme del medio que seguir viendo caras, decir, sí, caramba. No estará usted exagerando. ¿Qué exageración? ¿No? No es casual que hayamos pasado de hablar del placer a hablar de Basta Ya, porque en ti hay un enigma muy grande para los que te seguimos desde hace tiempo. Por un lado, eres un profeta del placer, del hedonismo, la diversión, en este propio libro, no solamente los placeres carnales, sino el alcohol. Y por otro lado, un ejemplo de compromiso cívico, que es precisamente pensar en los demás, pensar en la comunidad política. También es pensar en uno mismo, entiendo, porque es donde vive uno. Pero sí hay... yo hablaba de broma en mi artículo de que tú eres... Pues eso, lo que tú dices. Yo lo que no quiero es no trabajar, como empiezas diciendo en las memorias. Sí. Pero por otro lado eres un estajanoísta del trabajo cívico. Bueno, no, yo mira, me parece que fue en el prólogo de la tarea del héroe que yo contaba una anécdota, en fin, que para mí fue muy significativa, que me pasó cuando estuve en la cárcel de Carabanchel. Bueno, pues nos detuvieron allí en el año 69, nos detuvieron a mucha gente, ¿no? En aquel momento, y nos metieron ahí en Carabanchel, en una galería mezclados con los presos comunes, y a los 15 días o así, pues hubo un movimiento allí diciendo que, bueno, que queríamos que nos pusieran con los políticos y no con los comunes. Con los de las chaquetas de pana, ¿no? Con las chaquetas de pana. Entonces yo me pregunté allí a los amigos que estaban, y que, bueno, todavía algunos están funcionando y ojalá que sigan mucho,
Y dije, bueno, pero ¿qué diferencia tenemos nosotros? Me dice, hombre, nosotros hemos hecho lo que hemos hecho por los demás y ellos estos os lo han hecho por sus beneficios. Y entonces yo le dije, entonces yo me quedo con los comunes porque yo todo lo que he hecho lo he hecho por mí. No he hecho nada, no he tenido la descortesía de hacer cosas por los demás, yo todo lo he hecho por mí. Y es que verdaderamente eso es lo que he pensado. O sea, decir, yo no... En fin, naturalmente he sentido sobre todo el sufrimiento de personas muy queridas, algunas incluso que han perecido, digamos, luchando contra los bárbaros de ETA y tal, pero yo nunca me he sentido, es decir, bueno, como un apóstol, yo he defendido mi tierra, yo he defendido mis principios, yo he defendido los valores que creía importantes para mí. O sea, yo quiero vivir en una sociedad democrática, sin terroristas, sin separatistas, y eso es por lo que he luchado. Entonces me dice, es que lo ha hecho usted por lo demás. No, yo lo he hecho porque quiero vivir en una sociedad así, y naturalmente eso incluye que me apoyen los demás, eso por supuesto. Sí, pero quieres vivir en una sociedad así, pero mucha gente quiere vivir en una sociedad y no todo el mundo... Y no te hablamos ni siquiera de las cosas más pues, heroicas en el sentido de enfrentar el peligro, como has hecho tú, que has sacrificado mucha de tu libertad y has sacrificado además la libertad de personas queridas, por ejemplo, como la de Sara. Pero ir a un homenaje, a donde he estado contigo, a Joseba Pagazartundúa en Andoain, un día de febrero con lluvia, a leer algo junto a una escultura de Barrola, eso no lo haces por ti. Sientes que tienes un deber cívico de estar ahí. Lo hago por mí en el sentido de que, por ejemplo, Joseba Pagazza era uno de los míos. Quiero decir, o sea, era una de las personas que salíamos a la calle y que uno salía a la calle con la tranquilidad de decir, pero van a estar los demás, ¿no? O sea, quien no ha sentido nunca eso, que no es que me dice voy a sacrificarme por los demás, sino los demás van a estar ahí conmigo. Y quien no ha tenido la tranquilidad de saber que tiene un grupo con el cual se puede contar, como era una persona como Joseba, se ha perdido algo muy importante en la vida. O sea, lo bueno es haber logrado tener gente capaz de, pues eso, de que lo mismo que yo iba a su homenaje, él habría venido al mío. Eso es importante, ¿no? Bien, pero bueno, yo sigo reconociéndote ese compromiso, sobre todo porque no es lo habitual, ¿no? Es decir, lo que hemos visto no es a las personas comprometidas, no es que cuando mataban... Eso sí me ha extrañado siempre, ¿no? Lo cobarde que es la gente, pero quiero decir, es que a lo mejor yo, que a mí creo que me gusta mucho la vida y que disfruto mucho con la vida, pero yo creo que la gente es que se agarra a la vida de una manera casi mezquina, ¿no? Es decir, hombre, lo bonito de la vida es pues, que uno va delante de ella tirando, ¿no? No que la vida se escapa y uno tiene que cogerla a ver si la coge cuando... Bueno, eso me... O sea, he conocido a lo largo de gente inteligente y con valores y tal, pero que eran tan poco capaces de arriesgar nada. O sea, si la vida no se arriesga, es que como si vas al casino y dices, bueno, yo tengo, no sé, tengo 10 euros, pero claro, si me los juego, ya no me quedo sin ellos. Y dices, bueno, entonces ¿para qué vienes al casino? Aquí ahí se viene a apostar, ¿no? Entonces, claro, gente que no es capaz de arriesgar nada, no lo entiendo, vamos, sinceramente. ¿Te ha distanciado de mucha gente esa cobardía? Gente que a lo mejor en privado te decía, yo estoy completamente de acuerdo contigo, eres un valiente. Claro, sí, eso, bueno, eso es peor. Y aún hoy, o sea, bueno, aún hoy, porque el enfrentamiento con ese mundo, digamos, de izquierda que hoy gobierna el país y tal y cual, le deja a un hombre de solo, incluso de relaciones familiares. O sea, que verdaderamente yo ahora tengo muy pocas personas con quien hablar, pero ya en la época, por eso fue tan importante nuestro amor, ¿no? El de Sara y yo, porque realmente vivíamos el uno para el otro, pero que tampoco teníamos tantas otras opciones. O sea, ella y yo éramos un conjunto, digamos, y no necesitábamos a nadie más, pero si lo hubiéramos necesitado tampoco teníamos demasiada gente. Bueno, no podíais veranear en San Sebastián, no podíais ir a un cine sin ir acompañados de muchos policías. Bueno, yo hubo un momento, pues, Sara quería... Vete de aquí, vete a Argentina, no estés aquí para...
Y yo me empeñaba en estar en San Sebastián, porque siempre he sido muy ñoñostiarra, como decimos allí. Entonces, claro, yo estaba en San Sebastián y para salir a dar un paseo, por ejemplo, al Peine de los Vientos, y yo necesitaba 6 escoltas. 2 iban primero a donde yo decía que iba a ir, 2 iban conmigo, y luego otros 2 iban detrás por si acaso. Por si te perdías. Claro, entonces me decía Sara, ¿pero para qué quieres venir a San Sebastián para ir así? Y yo decía, hombre, porque así veo la Concha. El otro día estuve, a raíz de toda esta polémica con El País, leyendo algunos viejos artículos y vi la polémica que tuviste con Eduardo Aroteclen Sí. digamos, en las vísperas, no en la víspera, pero bueno, poco antes de las elecciones en el País Vasco en las que Nicolás Redondo Terreros y Mayor Oreja fueron juntos, ¿no? Sí, sí. Bueno, los junté yo, fue el primer matrimonio, el primer matrimonio del mismo sexo. Sí, el mismo sexo fue el que hice yo con Javier y Nicolás. ¿Sí? Pero se recuerda poco, y yo creo que ahí ya se abrió una brecha importante entre, por decirlo así, las dos almas de la izquierda española, ¿no? Bueno, antes incluso en El País mismo yo tuve unas polémicas también con Alfonso Sastre. Está bueno, Alfonso Sastre estaba en el núcleo mismo claro, pero de eso los era intelectuales que apoyaban. O sea, era un poco el símbolo del tipo de intelectuales antisistema que apoyaban a ETA, todo lo que se podía apoyar a ETA sin decirlo en el periódico, ¿no? Sí, o sea, pero claro, pero ahí había un apoyo más o menos escrito, y sobre todo la mujer Eva militar, de Alfonso Sastre, sí. Pero me refiero a esa división entre quienes, siendo afines al PSOE, sintiéndose socialdemócratas, como podía ser tu caso, no siendo crítico con la Iglesia, habiendo sido un antifranquista militante, pensaban que la afinidad constitucional tendría que llevar al PSOE a acercarse al PP antes que acercarse al nacionalismo, y los que pensaban que no. No, claro. Y, bueno, como que sigue estando ahí. Exacto, pero ahí es donde se vio ese germen, y hubo una polémica que además intervino también después Félix de Azúa. Estuve leyendo también una cosa que escribió diciendo, bueno, es que uno es un liberal y que cree en el individuo, y otro es gregario. Tampoco he entendido mucho. En fin, evidentemente sé que con el tiempo uno evoluciona mentalmente y además me alegro de ello. Es decir, no creo que nadie que piense siga pensando lo mismo 50 años antes que 50 años después. O sea, que es evidente que uno va cambiando porque está pensando sobre la realidad y la realidad cambia. Entonces no entiendo que uno entra a los 18 años en unas ideas y ya no las modifica nunca hasta que va a la tumba. Eso es absurdo. Pero yo he cambiado, pero por otra parte, las cosas esenciales sigo defendiendo lo mismo. O sea, yo frente a Sastre o a Aroteclen o los intelectuales que apoyaban eso, yo sigo pensando exactamente igual. O sea, pienso ahora lo mismo de unirse y apoyarse y aliarse con Bildu que hubiera pensado entonces en unirse o aliarse con Batasuna. O sea, quiero decir, me parece que es un poco extraño el que consideren una novedad, una cosa que ha sido el eje fundamental, por lo menos del pensamiento que yo he tenido político, ¿no? Y sin embargo, digamos que has estado más solo en los últimos años de lo que estabas entonces. Entonces, bueno, pues El País, podían convivir esas dos almas, y poco a poco, digamos que has ido quedando en una posición más orillada, ¿no? ¿En qué momento tú empiezas a sentir que, porque contra la línea editorial del periódico, por decirlo así, has escrito muchas veces porque habéis tenido muchas discrepancias, pero que estabas en una posición, no sé cómo decirte, incluso señalado dentro del periódico, de una manera o de otra? Eso ha sido bueno, para mí ha sido poco a poco. A lo mejor soy un poco lento, digamos, los reflejos mentales, pero ha sido poco a poco el descubrir que yo no me sentía obligado a seguir manteniendo como que mi vida era la izquierda, que yo era de izquierda. Es decir, el discurso obligado de, por ejemplo, de recusar a Pedro Sánchez y compañía y tal, diciendo, no es la verdadera izquierda. Yo ahora pienso, no, es la verdadera izquierda y por lo tanto es fatal. O sea, ese es el asunto. Es decir, que hay un momento en que uno dice, no, si de izquierdas son, pero ser de izquierdas no mejora la situación política, sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues no me siento tampoco de derechas,
no porque porque me considere todavía un poquito de izquierda, sino porque creo que hoy una sociedad liberal está hecha de socialdemócratas y liberales gestionados de una u otra manera, y que uno se puede llevar bien, digamos, dentro de la sociedad liberal con los socialdemócratas y con los liberales. Que, por supuesto, el que utiliza socialdemócrata como un insulto me parece un imbécil, y el que utiliza liberal como una acusación de fascismo me parece también un imbécil. Y verdaderamente es verdad que en la sociedad actual lo que hace falta es personas que con toda normalidad digan, aquí las dos cosas son no solamente posibles, sino imprescindibles para que funcione una sociedad democrática. Tú has tenido ciertas tensiones, ¿no? Y ciertas fricciones con temas que se han hecho más importantes para la izquierda en los últimos años, ¿no? El cambio climático, el feminismo, el animalismo. ¿Tú crees que estas discrepancias son más intelectuales que generacionales, por ejemplo? Que simplemente, pues, claro, todos, por mucho que nos guste pensar que somos mejores que nuestros padres o que nuestros abuelos, pues evidentemente hay cuestiones de que el tiempo te hace más sensible a determinados aspectos. ¿Tú te has sentido así como que esto te... Bueno, pues no tienes... Es que, claro, a mí, más o menos, por lo menos siempre mi idea de progresismo, por decirlo así, era el universalismo. O sea, siempre estaba ligada a una concepción no particularista, sino universalista, a una identidad humana, no de tribu, etc. Claro, entonces de pronto el ver que ahora lo que se elogia es buscarse una especie de núcleo de refugio identitario para reconocerse en él y por lo tanto dejar al resto de la humanidad fuera, es que para mí es lo reaccionario por excelencia. O sea, es decir, toda la gente que se convierte en especialistas en una identidad en vez de en la humanidad, me parecen reaccionarios. Y sinceramente sigo creyendo eso, y creo que hoy también las personas, en fin, con las que mejor me puedo llevar y puedo comprender su pensamiento mejor, etcétera, son las universalistas, ¿no? Los identitarios, o sea, los que ponen por delante yo soy mujer, yo soy negro, yo soy vasco, yo soy no sé qué, pues me resultan pintorescos, pero desde luego no encantadores en el sentido político. Yo tengo la intuición de que tú eres muy rebelde contra los dogmas y que te molestan las religiones. Yo recuerdo algunos de tus mejores textos en la época de la educación para la ciudadanía. Yo estaba empezando la carrera en ese momento, pero recuerdo leerte cosas contra la Iglesia, porque se hablaba de quién tiene que regular qué. No, la familia tiene que ser quien eduque a los hijos. Y te decías, bueno, pues si los padres son nazis, pues no. Siempre te has rebelado contra esa inclinación religiosa que tiene el ser humano. ¿Crees que parte de esta rebelión contra estos nuevos temas tiene que ver con que han adquirido una dimensión religiosa? Te hablo, por ejemplo, del ecologismo. O sea, uno puede creer en la ciencia, porque la mayor parte hay un consenso bastante amplio acerca del cambio climático, pero que se haya convertido en una religión es lo que puede molestar a algunas personas, o que se haya convertido, lo mismo, el animalismo en una religión, o el propio feminismo, es decir, en algo que se convierte en el motivo último y la explicación última. El machismo es la explicación última de todos estos problemas. Pero fíjate que yo, más que considerar eso religioso, lo considero es eclesial. O sea, yo siempre he estado contra las iglesias, no contra las religiones. O sea, a mí la religión, digamos, en la dimensión que tiene de buscar un destino más allá de la necesidad, en la posibilidad de lo imposible, ¿no? La idea de que lo imposible también puede ser en algún remoto estrato de la realidad posible, eso me ha parecido, por lo menos, que aunque yo no tenga la suerte de creer en ello, merece la pena ser considerado. Ahora, las iglesias es lo que me parece espeluznante. Entonces, bueno, un cambio climático, pues sí, pues es evidente que hay un cambio que no sabemos cuántas veces ha habido ya, que desde luego no estamos seguros de que tenga nada que ver con los seres humanos, pero en fin, existe ese cambio climático y probablemente es bueno tomar algunas medidas, no destruyendo el campo ni destruyendo otros valores que son reales y presentes hoy, pero probablemente es bueno tomar algunas medidas para no aumentarlo, para disminuir su velocidad o lo que sea.
Pero claro, convertir el cambio climático en un dogma con unos profesionales del asunto que ocupan las instituciones internacionales, como por ejemplo pasa en Europa, y se lo pregunten a los agricultores hoy, de que claro, para destruir la agricultura europea para conservar el planeta. Todo eso me parece verdaderamente cosa de curas, o sea, no de religiosos, sino de curas. Y por supuesto, no le digamos en el feminismo, claro, en que se ha pasado de una defensa que cualquier ser humano racional apoya, como es que los seres humanos, sean de un género o de otro, comparten derechos y necesidades y por lo tanto tienen que tener en la misma representación cívica. Convertir eso en una especie de mística en lo que si lo que hace una mujer está siempre santificado, mientras que lo que hace un hombre es fruto de los fuegos del Averno. Y todo eso, pero eso son iglesias. O sea, yo creo que no son religiones, son iglesias que nacen de una idea probablemente aceptable, probablemente con muchos visos de algo que merece la pena, pero que cuando se convierte en iglesia deja de merecer la pena y se convierte en un peligro para los humanos. Otro de los cambios de paradigma que yo siento que acusas y te doy además la razón es que hemos pasado de admirar al héroe, al Capitán Trueno, a admirar a la víctima. Y que por lo tanto, cuando socialmente tiene más distinción ser una víctima que ser un héroe, esto a lo mejor es un argumento un poco nichano, ¿no? De ser fuerte frente a mirar al pobrecito. Esto altera un poco los valores sociales y las dinámicas. Ya ha habido pensadores, por ejemplo, Nietzsche es quizá el caso más claro, de los que han visto que en la compasión, que obviamente es una virtud y que obviamente ser compasivo en el sentido de empático con la vulnerabilidad humana, en fin, la ética, etcétera, viene de que somos vulnerables, de que somos rompibles, ¿no? De que nos podemos romper y hay que cuidarnos y tal. Pero claro, el preferir eso a la fuerza, a la salud, a la autonomía, eso, claro, ya Nietzsche señaló que hay algo vil. O sea, muchas veces la extrema compasión es el decir, está en mis manos. O sea, mira cómo llora y si no lo atiendo yo no lo va a atender nadie. Y eso hay un poco la satisfacción de mejor él que yo, ¿no? Entonces yo creo que está bien, la compasión me parece algo fundamental, sobre todo como comprensión de la propia vulnerabilidad. O sea, es decir, lamento su vulnerabilidad porque es precisamente la parte de él que yo comparto. Pero por otra parte hay que decir, pero prefiero lo sano, prefiero lo vivo, prefiero lo que no tiene que estar apoyándose, sino lo que es capaz de apoyarse a sí mismo, ¿no? Y eso efectivamente en este momento en que dice, bueno, las víctimas, es que fíjate, bueno, las víctimas son víctimas, pero por lo tanto ser víctimas es algo lamentable. No es algo que decir, hombre, qué bien que tenemos muchas víctimas. No, es algo lamentable. Y lo perfecto sería que acabaran las víctimas. No que acabaran siendo más víctimas de lo que son, sino que dejaran de ser víctimas. Y, por ejemplo, el otro día leí una cosa que tiene que ver con esto y que me llamó mucho la atención. Le preguntaban en una entrevista, ya no está con nosotros, a Stephen Hawking, si él hubiera... ¿A quién, perdón? A Stephen Hawking, el científico. Sí. Que sabes que tenía, bueno, pues una enfermedad... minusvalía grave. Muy grave. Y le preguntaron si él cambiaría sus dotes intelectuales por tener un cuerpo normal y una vida normal. Y dijo que sí. Y sin embargo, estamos en un discurso en el que decimos, bueno, pero es que tú eres especial a tu manera y tú tienes estos dones y tal. Pero no nos atrevemos a reconocer que cuando alguien es una víctima por una situación, como estabas diciendo, hay que ayudarla a dejar de serlo. Claro. No para darle una palmada en la espalda. Stephen Hawking, que era una persona sumamente inteligente, como todos sabemos, no se le ocultaba que es absurdo decir, no, usted no es que sea minusválido, usted es de una capacidad distinta a los demás. No, señor. O sea, usted padece
una limitación en su vida, en sus movimientos, etcétera, que no tiene, vamos, que tiene obligación de deplorar, porque claro, si no, no sería un ser racional. O sea, una persona que está en la situación de Stephen Hawking, pero se considera simplemente alternativo a los jóvenes que saltan 2,5 metros y que corren y tal y cual, bueno, es, digamos, un personaje lamentable. O sea, lo lógico, lo sano es Stephen Hawking decir, no señor, yo quiero ser sano y fuerte. Y eso es lo que me pide mi inteligencia, ¿no? Mi inteligencia no me pide que me regodee en ser una especie de pulgón pegado a una silla, sino que lamenta, no ser otra cosa. Y eso pasa con las virtudes. Naturalmente que hay que ayudar a una persona que sufre esas minusvalías. No, es que no está reñido con la empatía el hecho de reconocer... No, por supuesto, hay que lamentarlo. Que no va a decir, oiga, qué bien está usted, que no puede venir moverse, que no puede hablar, que no puede levantarse, porque gracias a eso... No. Las minusvalías no significan nada bueno. Yo me encantaría no tener que llevar gafas y tener una vista de águila como los apaches. Es decir, no, tengo que llevar gafas porque tengo una minusvalía, se llame ahora minusvalía, discapacidad, estas tonterías. Este regodearse en la tontería eufemística, en vez de volver a resolver las cosas tal como son, que es un poco lo que estamos viendo constantemente, bueno, indica, yo creo, una cierta degradación intelectual masiva. Vamos, o sea... Hay un problema en la capacidad de relacionarse con el dolor o con los infortunios, ¿no? Que la mejor manera, en mi opinión, de asumir o de enfrentarse a ellos es asumirlos. Y esto me ha recordado a cosas que contabas en La peor parte, que tú estabas muy dolido, evidentemente, por el fallecimiento de Sara, y te repelían los comentarios que te hacía la gente, ¿no? Bueno, todo pasará, o bueno, sigues mal. Todo lo que tiene que ver con mirar a la cara y ver el dolor es algo que se ha convertido en un anatema. Bueno, porque parece que es que el seguir padeciendo dolor y sin embargo seguir formando parte de la humanidad pues es como un defecto. O sea, es decir, bueno, ya está. O sea, se ha muerto su mujer, tal. Bueno, ya me lo ha dicho usted, lo siento, le doy el pésame y ahora vamos a hablar de los gambas que nos vamos a tomar en el... Bueno, cuando uno dice, no, sí, yo me voy a tomar con usted las gambas y vamos a hacer lo que usted quiera, pero yo voy a seguir igual que estaba antes. O sea, no, eso no me ha quitado a mí el problema. Eso está visto como una especie de empecinamiento. ¿Qué pesado está usted con que le duele? Pues sí, claro. Es un tema que, lógicamente, de alguna forma se apodera de mí, de mi inteligencia, de mi memoria, y por otra parte es perfectamente compatible con la vida. O sea, no es que yo me vaya a tirar de un sexto piso, ¿no? Si es compatible con la vida, lo que pasa es que es compatible con una vida que ojalá no me hubiera pasado eso. Ese es el asunto, ¿no? Has hablado mucho de tu yo como amante, afectivo, carnal, de tu postura frente a los problemas y conflictos cívicos, pero hablas poco de tu condición de padre. ¿Esto es a propósito que no, o simplemente tiene otro papel en tu vida? Bueno, es verdad que yo quizá, bueno, mi libro así más conocido, digamos, Ética para Amador, es una reflexión de padre, en el fondo, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido importante ser padre. Yo creo que es una de las pocas cosas que de verdad te pasan de verdad. O sea, quiere decir que no que has oído hablar de ellas, sino que de pronto cuando tienes en tus manos a un hijo o a una hija, pues verdaderamente te das cuenta que eso te está pasando a ti. No es una cosa global que ocurra, sino que te está pasando realmente a ti, ¿no? Y eso para mí es importante. Quizá no ha sido tanto porque yo no he sido padre, pero no me he dedicado a ser padre tanto como debiera, probablemente por culpa mía, ¿no? Entonces, bueno, he tenido una relación paternal y tengo una relación paternal muy importante en mi vida, pero quizá no la he desarrollado tanto como en un momento creí que la iba a desarrollar. De tus amigos hablas, de tus amigos, sobre todo algunos que has perdido, ¿no? Guerra Garrido, hablas de Javier Marías. ¿Vuelves a leer a estos amigos escritores? Es que nunca los he tenido como amigos, por supuesto que los vuelvo a leer. Javier Marías o Raúl Guerra o Miquel Azurmendi. Me han enseñado muchísimo.
incluso otros más famosos, digamos, Cioran, etc. Pero claro, para mí, en el momento que se convertían en amigos, ya dejaban de ser importantes por lo que escribían. O sea, en el libro cuento un poco la cierta frustración que sentí cuando murió Javier Marías, que pensé, caramba, nunca le he dicho lo mucho que admiraba a él como escritor, porque claro, es una persona que he conocido desde los 17 y 18 años y lo he visto siempre como un amigo, como un compañero de vida. Pero claro, me pareció un poco ridículo decir, oye, qué bien escribe Javier, hay que ver y tal. No, entonces claro, de pronto dices, bueno, pero es que no le he dicho esa admiración que tenía, que también formaba parte de nuestra amistad, ¿no? A mis amigos los he querido más y la admiración ha venido después, pero no he querido a nadie porque qué buen escritor es. No, o sea, cuánto le quiero y además qué buen escritor es. ¿Crees que Javier Marías será recordado como uno de los grandes escritores en español del siglo XX? A mí no me cabe duda. O sea, si verdaderamente se sigue teniendo aprecio por la gran literatura y por el arte de la novela, yo creo que Javier ha sido un autor, no solamente en España, sino en Europa. Bueno, sobre todo, incluso, diríamos. ¿Sí? Yo quería, sobre todo, fuera de España, ¿no? Bueno, es que ha sido más reconocido, efectivamente, fuera de España, como ha pasado con otros autores. Por ejemplo, no olvidemos que Cervantes fue reconocido primero en Alemania antes de que se le diera en España el vuelo que tenía. Góngora, Calderón, tanto. De modo que yo por supuesto creo que Javier, es un escritor de una talla comparable al mejor que haya habido en España durante el siglo XX. Bueno, lo que pasa es que, claro, cuando uno ha sido compañero, amigo, etcétera, yo le echo de menos como amigo. Es decir, como escritor ahí está y me alegro muchísimo de que sea reconocido, pero, en fin, le echo de menos como amigo. ¿Sigues leyendo autores vivos? Leo autores vivos, pero la verdad es que voy releyendo más que leyendo, ¿no? O sea, la mayoría de los que hemos sido muy aficionados a la lectura hemos leído las obras de literatura importantes a edades inadecuadas, ¿no? Y entonces ahora, pues hombre, la verdad, haber leído Madame Bovary a los 14 años y ahora ya a los 70 y pico tener que leer a Sonsoles Onega, pues me parece un poco, o sea, prefiero volver a Madame Bovary. Volver otra vez a Flaubert. ¿Qué has leído, qué has releído últimamente que te haya llamado más la atención? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, ahora estoy releyendo una novela que me gustó hace siglos, de un autor que en su día me gustó mucho, ¿no? Que es Joseph Kessel. Un escritor francés, pero criado en Argentina. Y realmente Kessel tiene un libro sobre lugares exóticos, etc. Pero hay una novela en concreto que se llama El León, que cuenta el amor de una niña de 10 años por un león en África, y que sobre lo cual hubo una película muy bonita de Alain Delon y Oriana Fallaci. Y a mí no me acordaba bien de la novela, he empezado a releerla y estoy disfrutándolo un montón. ¿Te gustan mucho esas novelas que tienen esos componentes de aventuras, de África, leones, a mí, marineros? En cuanto una novela trata de la triste vida de una familia, una pareja, que un hombre se va con su secretaria y la mujer... Todo eso me parece muy bien. Si lo leo en el periódico a lo mejor me hace gracia, pero no me interesa como arte, no me interesa en absoluto. Tú has tenido mucho reconocimiento y lo sigues teniendo. Me decías antes fuera del micrófono que incluso te habían llamado de Chile para decirte vente a Chile, ¿no? Después de esto. ¿Qué relación tienes ahora con América Latina? Mucha. Yo he tenido... Lo que pasa es que, claro, antes iba muchísimo, ¿no? Yo empecé a ir con 20 muy pocos años. Empecé a ir primero a México, luego a Argentina, en fin. Empecé a ir a una época en que no estaba tan de moda ir a América, ¿no? Pues yo todos los amigos que tenía lo que querían era ir a la Sorbona o ir a Bolonia, pero no ir a América.
Entonces a mí en cambio siempre me fascinó América, ¿no? México, Colombia, es decir, Latinoamérica me ha fascinado siempre. Y por supuesto creo que he pasado mucho tiempo allí, he vivido feliz allí. Me han reconocido y tratado, casi te diría mejor que en España. Lo que pasa es que ahora, claro, los viajes tan largos me cansa imaginarlo. Luego a lo mejor cuando estoy haciéndolos lo soporto, pero me cansa imaginarlos, ¿no? Entonces América para mí ya es como un paraíso un poco perdido. Carne gobernada hace referencia a un plato de carne asturiano, a un guiso, ¿no? Un guiso asturiano. Un guiso asturiano que tomabas en un restaurante de la calle Echegaray con una chica. Con otra chica. Con otra chica. Y tiene, por cerrar hablando otra vez del libro, ya que hablabas de la despedida, del paraíso perdido de Latinoamérica, tiene ese gusto por las cosas que ya no existe el restaurante y ya casi no existe el plato en ninguna carta, ¿no? Existe, ¿no? Pero de todas maneras no debe haber muchos sitios, porque en el restaurante donde yo voy a comer normalmente, que el dueño es una persona que ya también ha sido él un camarero y ha estado en muchos restaurantes de Madrid durante mucho tiempo, cuando vio el título, dijo, ¡ay, carne gobernada! Eso lo hacían muy bien en el Garabato de la calle Echegaray. Y dijo, con eso empiezo el libro. Pero no debe ser en tantos sitios porque él se ha vuelto a acordar del mismo que me acordaba sí, porque ayer. requiere mucho tiempo de cocción, ¿no? Por lo que decías, Parece ¿no? que sí, que tiene mucho tiempo de cocción y como otros muchos platos. Bueno, es que la cantidad de platos que se basaban en su tiempo de hacerlos y ahora con las ollas a presión y con no sé qué y tal y cual, procuramos hacerlos en 15 minutos, porque todas las recetas que ves por Google y tal y cual, esto lo hará usted en 10 minutos. Bueno, es que la cocina siempre ha sido algo que hay que dedicarle su tiempo, ¿no? Como al amor, como... No, te quería por cerrar con eso, hablar de si esta va a ser... Llevas amenazando con tu último libro mucho tiempo. ¿Vas a escribir más? No, vamos a ver. Si el libro es un conjunto de hojas, ¿no? Es posible que, en fin, si vivo un poco más y tal, pues a lo mejor reúna artículos, reúna cosas que he escrito y saque una compilación de algo. Ahora, yo escribir ya un libro así, de sentarme de la primera página a la última, eso sinceramente creo que no lo voy a volver a hacer, porque de hecho que es un libro breve y me costó escribirlo como si estuviera escribiendo el Quijote, vamos, o sea, que verdaderamente me consideraba ya incapaz de acabarlo en ciertos momentos. Entonces, bueno, no quiero pasar otra vez por esa experiencia. Escribiré artículos, a lo mejor en algún momento reúno unos cuantos y tal y cual, pero ya libro no. Una última pregunta, ¿qué es el estilo tardío? El estilo tardío es una idea que lanzó... que yo ya he visto Eduard Said, como han dicho que ha habido también otros autores, ¿no? que han hablado de una especie de que los escritores en un momento determinado como que se quitan la broza un poco que han tenido en otras épocas y las presunciones juveniles y tal y cual, y van buscando un despojamiento a lo esencial, ¿no? Que también a veces pasa pues, en actores, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo la grabación casi póstuma, digamos, que hizo Laurence Olivier de Lear, del Rey Lear, que lo hacía, estando él ya en el hospital, salía, le sacaban del hospital, iba y hacía parte del Lear y luego volvía al hospital. Entonces, ese despojamiento de todas las tonterías, digamos, del actor, era que quedarse solo en lo esencial, también creo que pasa con la literatura. Hay un momento en que uno... digamos, va buscando el núcleo, ¿no? Va buscando la médula nada más. Y yo creo que eso es lo que se reúne. Algunos libros, pues, que, en fin, la vida de Rancé, de Chateaubriand, por ejemplo, esa cosa que dices, bueno, esto ya es una quinta esencia, no es el Chateaubriand de las memorias de ultratumba, sino que es una quinta esencia de algo fundamental. Bueno, evidentemente, por desgracia, no soy Chateaubriand, pero
Pero bueno, creo que este libro responde un poco a ese despojamiento, ¿no? Es un libro que es, como también tú mismo dices, un striptease espiritual y que merece mucho la pena asistir. Bueno, gracias. Se lo diré a mi editor. Te pondremos un billete de $1. Exactamente, sí, en el bikini. Bueno, Fernando, ha sido un placer. Cerramos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar. Bueno, es verdad que la colección así de figuras que has hecho en entrevistas me parece estupenda y siempre estoy encantado de ver cómo eliges tus partenaires. Mis víctimas. Yo pienso que un gran autor posible es José Luis Pardo, que es uno de los poquísimos auténticos pensadores, auténticos filósofos que creo que tiene este país y que es una persona muy discreta y por eso quizá no brilla como debería, ¿no? Yo creo que puede ser un excelente partener para ti. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.